Perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes se han conectado y nos están viendo en forma remota. Me presento para quienes no me conocen. Soy Carolina Fuentes, fiscal jefa de la Fiscalía de Violencia de Género de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Feliz de esta invitación, de poder moderar en esta interesante charla que vamos a escuchar y obviamente señalar que para nuestra asociación de fiscales es muy importante esta actividad, es uno de tantos conversatorios que se van a realizar para nuestros asociados, tratando temáticas actuales, contingentes y por supuesto muy importantes para nuestro quehacer diario. Antes de empezar esta jornada, le voy a dar la palabra a nuestro presidente Francisco Bravo, quien nos va a dirigir unas palabras. Francisco. Gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, particularmente a la profesora Tatiana Vargas, quien es la protagonista junto con Carolina de esta nueva charla que ha organizado la Asociación de Fiscales. Ya está la tercera o cuarta, tuvimos hace algún tiempo una charla de delitos económicos con esta gran revolución, algunos la han llamado, de lo que significa la nueva estructura de delitos económicos. También hace tiempo tuvimos una charla en materia de algún tiempo sobre lo que significa la jurisdicción para la paz, una profesora especialista en lo que ha significado esta materia en Colombia. Y bueno, y les anuncio desde ya que en julio, en la segunda semana de julio, tendremos una charla de crimen organizado, porque ustedes saben que hay una ley que se ha promulgado y publicado hace poco que también implica importantes reformas en el ámbito procesal y penal. Y hoy día a la tarde, hoy, Tatiana Vargas nos va a exponer sobre la denominada Ley Antonia, pero sin más, Carolina, Tatiana, por favor, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Efectivamente, como nos adelantó nuestro presidente, el día de hoy vamos a tratar de una ley más o menos reciente. Se publicó el 31 de diciembre del año recién pasado, Ley Antonia, que algunos saben un poco de su génesis, pero el contenido en sí muy interesante y muy innovador, porque nos viene a hablar de mejoras en cuanto a garantías procesales para las víctimas, en cuanto a protección también para víctimas de delitos sexuales, evitando su revictimización, y también figuras delictuales nuevas. ¿Ya? Para conversar de este tema es que tenemos a esta invitada, nuestra profesora Tatiana Vargas, quien es doctora en Derecho, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, directora de la revista Doctrina y Jurisprudencia Penal y además consejera del Colegio de Abogados. Sin duda una gran experiencia que tiene Tatiana y que evidentemente el día de hoy amorosamente va a compartir sus conocimientos con nosotros para que una vez que ella termine su exposición, quienes estén interesados vayan escribiendo sus preguntas, sus comentarios en el chat y al finalizar los voy a ir canalizando con Tatiana para que pueda ella dar respuesta también a todas sus inquietudes. Así que bienvenida Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo quiero de verdad decirles que estoy encantada de compartir con ustedes esta tarde en esta charla sobre la Ley Antonia. Agradecer a Francisco Bravo y por supuesto a ti Carolina y a Constanza la organización y la acogida. Así que espero que se dé una dinámica también muy activa. Ustedes pueden también preguntarme cuando quieran, sin perjuicio que después también se abra el tema de preguntas. Voy a compartir, como les adelantaba antes, una breve presentación para hacerlo como más dinámico. Ustedes me tienen que decir si se ve la presentación. Sí, se ve. Ya, excelente. Estoy poniéndolo entonces ahora en... Claro, que a veces me pasa que se dan en dos pantallas, pero no quería que me pasara, pero me pasó. Bueno, yo sé que esto se arregla de algún Mira, modo, pero arriba donde dice configuración de visualización, ya. apriétalo ahí. Ahí, ese, Ahí, cambiar de vista, ese. cambiar. Ahí, ¿eso? ¿Está bien? ¿Una sola? Muchas gracias, Carolina. Bueno, tú hablabas o adelantabas un poco del contexto, que todos más o menos lo conocen. Yo quiero conversarles y mostrarles las múltiples o variadas modificaciones que introduce la ley 21.523
conocida coloquialmente, y también a raíz del caso de Antonia, como ley Antonia, muy, muy nueva, recién a fines del año pasado. Y tiene varias modificaciones al Código Penal y otros cuerpos legales, muchas garantías en términos de procesales, que yo creo que ya está, o sea, eran necesarias, ya tenían que estar, y acá hay un reforzamiento, especialmente a un catálogo, un cierto grupo de delitos que tienen que ver con ciertas agresiones sexuales, y alguno que otro también hace especial énfasis a la violencia contra la mujer. Pero además, entonces, yo voy a distinguir, voy a poner todo, digamos, voy a profundizar un poco en las modificaciones penales, algo que podemos conversar en términos de imputación, de los delitos, y luego les voy a dejar con alguna conversación sobre lo procesal, porque aquí la estructura está muy en tema de protección penal y procesal penal. Pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de entender el contexto, que yo lo entiendo mucho más amplio en términos de interpretación de lo que hay en estas modificaciones, Código Penal y otros cuerpos legales. Y aquí quiero poner énfasis en el contexto que les digo, el caso, claro, el caso de Martín Pradena, porque si se fijan, y aquí tenemos un tema del tiempo, la sentencia que condenó a Martín Pradena es del 26 de agosto, perdón, dice 2026, 2022, 26 de agosto de 2022. Hay un tema muy interesante sobre la perspectiva de género. La sentencia fue algo discutida en términos de pena, porque claro, eran 7 delitos, em, y finalmente fue condenado a 20 años, entonces había un tema importante que aparecía quizás en la prensa, oye, pero ¿cómo esta pena frente a...? Pero sí hay un resguardo, una interpretación muy relevante que finalmente lleva a esta interpretación o determinación de pena sobre lo que es perspectiva de género, que quiero rescatar, sin perjuicio de que esta sentencia, como todos saben, se anuló el 29 de diciembre de 2022. ¿Y por qué traigo esto a colación? Fíjese las fechas, o sea, muy reciente, 26 de agosto del 2022, la condena, luego se anula por un tema de parcialidad, no entra al fondo, no la Corte Suprema, esto tiene que ver con, bueno, esto es muy conocido, ¿no? Las declaraciones de uno de los jueces, la falta de imparcialidad del juzgador, y por eso se anuló. Y hay, como ustedes saben, un nuevo juicio que se inició, ¿no es cierto?, en abril. Entonces, entre medio está la ley Antonia, y para que se comprenda muy bien, yo quería rescatar el tema de la perspectiva de género, cómo la sentencia de Temuco la concebió. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en este aspecto de la sentencia? Porque al parecer hay una idea de que el tema de la perspectiva de género, que es muy relevante si uno la entiende correctamente como lo está disponiendo la sentencia. No sé si se acuerdan, y aquí les anoté puntos claves de la sentencia. Dice, ojo, la perspectiva de género lo que importa es limpiar de sesgos frente a la condición de mujer, que eso impida investigar los hechos con un prejuicio, no sesgos, limpiar. Entonces, lo importante es realmente establecer esto, no desconfiar del tema de la calidad de mujer para dejar de investigar, y aquí hay casos muy complejos donde han llevado a condena del Estado, y ahí puse un ejemplo, un caso bien conocido de Belis Franco, donde no se investigó el hecho solamente en consideración al pasado de la víctima por cómo ella vivía, y finalmente no se investigó, no hubo forma sobre la violencia, ella finalmente murió en manos de su conviviente, y se condenó al Estado de Guatemala por los sesgos que aparecían en el informe de la investigación, en la debida diligencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay otras normas, como decía Carolina, también en esta ley procesales, que también tienen en cuenta la debida diligencia en la investigación, cómo trato a la víctima en estos delitos, que muchos tienen que ver, como les decía anticipadamente, de violencia sexual bueno, no solo contra la mujer, pero contra niños, ¿no? Delitos sexuales, ¿no? Eh, ¿Cómo investigo como los agentes del Estado, y el rol también que les toca a ustedes como fiscales al momento de dirigir las investigaciones? Eso creo que es muy relevante para poder tener en cuenta a qué se refiere la perspectiva de género. ¿Dónde está el énfasis? No se trata de favorecer solo porque es o pertenece a un determinado género, y entonces darle, no sé, establecer pruebas que no existen, o ya mirando desde el punto de vista del juzgador, declarar como una sentencia solo con base en una declaración
porque te creo porque eres mujer, no se trata de eso, sino que justamente lo contrario, realmente valorar los hechos en frente a la realidad sin dejar de considerarlo porque tengo un prejuicio hacia cómo tú eras, cómo te comportabas, la vida que tenía. Entonces, ¿qué ocurrió aquí frente a y que me parece interesante decirlo, la condena de los 20 años? Bueno, como todos conocemos, se aplicó simplemente la regla de la reiteración que está en el Código Procesal Penal, pero la regla de la reiteración del 351, ¿cómo funcionó? Bueno, vamos, ¿no es cierto?, al delito que tiene mayor pena asignada, que fue el delito de violación frente al abuso sexual. Y miren lo que se hizo, se aumentó en un grado, como la regla dice que tiene que aumentar, eso es obligatorio. Ahora, puede ser en 1 o 2 según el número de delitos. Bueno, se estableció el aumento de un grado, por lo tanto quedó en presidio mayor en grado máximo y eso, como saben, es 15 años y un día a 20 años. ¿Y qué es lo que hizo entonces el tribunal? No solamente, y en la consideración dice, no solamente dice voy a aplicar la regla de la reiteración correctamente, sino que además voy a establecer el máximo dentro del grado y lo hace en relación justamente a la gravedad del mal producido a las víctimas. También es importante tener en cuenta esto que se hizo sin todavía estar publicada la ley, y en la ley hay reglas que modifican también la determinación de pena. La vamos a ver y le quiero engarzar también con una modificación anterior que es la ley Tamara para que tengamos una idea, aunque no habla de la violencia, de delito sexual ni habla de mujeres, pero tenemos que tener en cuenta también cierta vulnerabilidad en términos de la edad, como queda totalmente entonces en forma uniforme la modificación de la ley Antonia. Entonces, importante lo que les comentaba, cómo llevó el tribunal a no dejar de aplicar, que es lo que una perspectiva de género mal entendida, es decir, no voy a aplicar la regla de la reiteración y voy a aplicar quizás la norma de un concurso real, sumar todas las penas, porque la fuerza me lleva a esto. No, no dejo de aplicar la ley, la aplico. Pero considerando su especial circunstancia, realmente aplicando el máximo de la pena. O sea, en realidad me parece que no hay una crítica en relación a la pena final. Y al contrario, creo que es muy importante cómo está concebiendo esta idea de perspectiva de género que va a servir para poder también situar las modificaciones que ahora les voy a contar brevemente. Entonces, quería un poco este contexto más allá del caso de Antonia que le da el nombre, sino que la perspectiva en esta secuencia cronológica frente al caso, la condena, la nulidad y bueno, la ley. Llegamos a la ley que tiene entonces bastante más sanción, va mucho más allá del tema de la sanción de delitos sexuales, incluso de la perspectiva vinculada con la violencia mujer, contra la mujer, y el tema del suicidio, que fue justamente el caso de Antonia. Yo ahora voy a detenerme en primer lugar en todas las modificaciones penales, donde no se refieren solo a los delitos. Hay aspectos importantes, como les adelantaba, en términos de determinación de pena, pero luego quiero también entrar a las modificaciones procesales penales con una regla también que hay frente a la Fiscalía, en términos de información que la Fiscalía tiene que entregar frente a la solicitud de las personas. Pero partimos entonces con la modificación que establece la ley para el Código Penal. La primera tiene que ver con la prescripción establecida en el artículo 94 bis. Fíjense que la prescripción que establece, o sea, la modificación dice que en el caso de los delitos previstos en el artículo 366, que son aquellos que se cometen contra el abuso sexual, ¿no es cierto?, cometidos contra mayores de edad, la prescripción ahora pasa a ser de 10 años. ¿Cuál es la importancia de este aumento de la prescripción? Si recuerdan, el artículo 366 es un simple delito que prescribe en 5 años. Por lo tanto, ahora hay un aumento frente a este caso de violencia sexual, abuso sexual. Ya no solo estamos hablando del abuso sexual impropio de menores de 14 años, sino que de mayores. En el 366, entonces, tenemos esta primera regla donde hay mucho más plazo, como si fuera un crimen, para poder investigar el delito. Una primera modificación importante frente a la persecución. Ya, teniendo esta en vista, yo igual quiero llegar harto a los delitos, porque creo que hay una discusión importante. En términos de determinación de pena, antes de la determinación hay algunas modificaciones frente primero al atenuante del 11 en número 7.
Como recordarán, la LONCE número 7 es, ¿no es cierto?, procura con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias, reparar el mal causado en algunos delitos. ¿Qué es lo que dice ahora el 368 bis A? Fíjense que directamente dice que no se aplica esta atenuante en todos estos delitos. Estamos hablando de 141, inciso final, 142, secuestro, 142, tracción de menores, todo el inciso final vinculado al final con agresiones sexuales, 150A, 150D, tortura, premio ilegítimo, 361, 362, 366, perdón, 63, 365 bis, 366, inciso primero y segundo, 366 bis, 366 quater, 367, 367 ter, 372 bis, 411 quater, cuando se cometa con fines de explotación sexual, y 433 número 1 con relación a la violación. Me quiero detener en este conjunto de delitos porque en este momento aparecen, más allá de, se fijaron que esa modificación de la prescripción se refería solo al 366. Ahora, este grupo de delitos va a ser importante para una serie de modificaciones. En primer lugar, para excluir la atenuante del 11.7. Y por eso, para que lo tengamos muy claro, todos estos delitos están vinculados de alguna manera con conductas sexuales, con violación. Se fija la tortura y los apremios legítimos que recordarán que dentro de la tortura, una de las finalidades de la tortura está esta discriminación en razón también donde aparece el tema del sexo, del género, de la orientación sexual, muy parecido, ¿no es cierto?, siguiendo un poco la línea del agravante de la ley Zamudio, las finalidades en la modificación del 150A del 2016, se incorpora también esta misma línea donde está esta finalidad. Violación, estupro, abusos sexuales. Se excluye el abuso sexual por sorpresa. Fijaros, tenemos el abuso sexual calificado con objeto de niños, adultos, explotación sexual, violación con femicidio. Trata con fines de explotación sexual, robo calificado solamente específicamente en el caso de violación. Es decir, este conjunto de delitos son importantes vinculados con la idea de delitos sexuales, primero en esta exclusión. Pero luego tenemos esta regla que creo que es sumamente relevante, que está en la parte especial, está en este artículo nuevo, 369 bis A. No voy a leer, pero si se fijan, tratándose de estos mismos delitos, los mismos, ¿qué es lo que dice la regla? Para la determinación de la cuantía de la pena en los términos dispuestos en el artículo 69, el tribunal tendrá en especial consideración la afectación psíquica y mental de la víctima para la calificación de la extensión del mal producido por el delito. ¿Cuál es la modificación ahora? Ya no estamos solo excluyendo un atenuante, sino que ahora estamos en el proceso de determinación de pena. De hecho, estamos en la última fase, en la individualización, cuando ya pasamos ya tenemos el grado de pena o el mínimo o el máximo. Hemos llegado a la extensión del grado donde procede el 69, ¿no es cierto? Que dentro de la extensión del grado, el juez puede determinar la cuantía exacta según tenemos los típicos parámetros, ¿no es cierto?, la menor extensión del mal producido por el delito, las agravantes y atenuantes, pero además suma, y dice, no es que sume un elemento especial, sino que dice, señor juez, usted tiene que tener en especial consideración al momento de elegir este quantum de pena, la afectación que produce estos delitos que tienen vinculación con los delitos sexuales en la víctima. ¿Cuáles afectaciones en la víctima? Una afectación principalmente psíquica. Esto es sumamente importante porque sabemos que estos delitos de violencia sexual, todos estos delitos sexuales producen, bueno, todo delito, ¿no?, afecta psíquicamente a la víctima, pero esto es de una manera muy especial, determinante, donde hay un mandato ahora al juez para que el juez tome especialmente en consideración esta perturbación psíquica al momento de determinar la cuantía exacta. ¿Qué significa esto? Yo lo junto a la modificación de la ley Tamara, porque la ley Tamara también modifica el artículo 69, que señala que también tiene que tener especial consideración esta vulnerabilidad de la víctima por ser menor de edad, menor de 18 años, por ser adulto mayor o por ser una persona que sufre una discapacidad conforme a la ley, definida conforme a la ley. Él usa el mismo método, pero ahora está en la parte especial. Aunque esté en la parte especial, lo que hace el legislador es establecer una modificación
para el 69, de modo que entra justamente en este minuto, en esta fase final de individualización, lo que supone es que este mandato le dice al juez, señor, usted tiene que establecer esta consideración al momento de exigir una mayor, pero no dice cuánto, obviamente está dentro de la libertad del juzgador, pero pueden entonces juzgar y coincidir varios factores, y por ejemplo, piénsese en una violación impropia, donde además hay un menor de edad, donde pueden confluir estos dos factores. No estamos hablando de una perturbación psíquica, mental de la víctima por la violación, y además el tema de la edad, o un estupro, ¿no? También podemos hacer los adolescentes. Entonces, es una regla importante al momento de determinar el quantum de pena. Los mismos delitos que yo no voy a leer son estos mismos delitos en que también tienen otro efecto desde el punto de vista de la medida de protección. ¿Qué es importante acá distinguir? Hay entonces medidas penales de pena, determinación de pena y de protección y procesales. Y fíjense que acá hay una medida de protección que está en el Código Penal, que uno podría pensar, también hay modificaciones en el Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice este artículo 372 ter? ¿Cuáles son? Bueno, en estos casos, en este catálogo de delitos, ahora tiene que, aún antes de la formalización, o sea, en qué momento, que es importante para también los jueces, ¿no es cierto?, en relación, el juez podrá en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento, es una facultad, incluso antes de la formalización, es decir, estamos hablando incluso en etapas de investigación desformalizada, puede ser a petición de parte o de oficio, siempre que haya razones fundadas, disponer de las medidas de protección de la víctima y su familia que estime convenientes, tales como la sujeción del imputado a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al tribunal, la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo, el establecimiento educacional de la víctima. Miren lo importante aquí, ¿no? La protección entonces de la víctima, de su familia, no solo por estar sujeto a una vigilancia, sino que prohibición de acercarse, ¿no? De visitar el domicilio, de aproximarse a la víctima, a su familia, de tomar contacto con la víctima, a su familia, y en su caso la obligación de abandonar el hogar, por supuesto, que compartiere con la víctima en el evento que lo hiciere. Son medidas que están en el Código Penal ya para proteger a la víctima y a su familia en estos mismos catálogos de delitos. Ahora entramos, eso quería decir como en términos también de determinación, de protección, pero ahora quiero entrar a algunas modificaciones directamente de delitos que son, creo, las que más han causado revuelo, las que más se conocen, sin perjuicio que esta es una modificación más global e integral, ¿no? Por estos aspectos también procesales que se preocupa de la doble victimización de la víctima, que lo vamos a ver en muchas normas procesales. Pero aquí quiero detenerme un poquito más, con cierta calma, con el nuevo artículo 396, que es el que se conoce con el nombre de suicidio femicida. Fíjense voy a leer la norma, pero quiero poner énfasis en algunas cuestiones que pueden ser complejas, especialmente para la persecución del delito, que puede, en el fondo, de alguna manera, complicarles a ustedes la imputación o la acusación por esta figura. O algunos podrían pensar que es más fácil ahora imputar esta figura, y quizás también puedo dejar algunas preguntas al final de la exposición para que también las dudas que ustedes les sugieran. Pero fíjense que lo que dice el tipo penal es que con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género cometidos por este en contra de la víctima, causar el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena de prisión menor en su grado máximo, prisión mayor en su grado mínimo, como autor de suicidio femicida. Se entenderá por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que causare muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, donde quiera que esto ocurra, especialmente aquellas circunstancias establecidas en el 390 ter. Ya. Antes de la definición, que también quiero tomarla con cierta detención, la definición que ahora se comprende en el Código Penal de Violencia de Género, que antes no estaba, por eso quise partir con la idea de perspectiva de género que rescató la sentencia específicamente en el mismo caso que de alguna manera motivó esta ley.
la idea de una violencia de género quiero que la interpretemos bien, pero que antes no estaba, sin perjuicio de que el género aparecía ya por primera vez en Chile en la agravante de la ley Zamudio, donde aparece el género, luego hablamos en la tortura, y en el 390 ter, el llamado femicidio, digámoslo, no íntimo, que es por cualquier hombre que mata a una mujer en razón del género. Voy a ver, o sea, ahí aparecía 5 casos de género. Voy a hacer alguna alusión al respecto, pero antes de ver la violencia de género, quiero que nos detengamos en lo que significa esta figura del suicidio femicida. Fíjense que estamos hablando de imputarle a un sujeto, aquí no aparece, y quizá uno podría llamar la atención, que aparece un sujeto, el que pareciera ser cualquiera, ¿no? No está como en los otros femicidios, el femicidio del 390 bis y ter, que habla del hombre. Puede ser que uno podría pensar que quizás se le pasó al legislador, fue un desliz, pero no deja de ser relevante porque, claro, si uno habla de violencia de género en términos de, bueno, vamos a ver, que quizás una mujer pudiera, no sé, no cometieron, por supuesto que no estamos hablando, a pesar de la definición muy amplia de violencia de género, que si se fijaron incluye la muerte, no estamos hablando de violencia de género que en este caso constituye muerte, estamos hablando de actos de violencia que lo que hacen es causar el suicidio de la mujer. Entonces, hay un contexto de que un sujeto, ya voy a hacer más alusión respecto a ese sujeto activo, varón o mujer, en principio amplio, el que cualquiera, en principio que podría ser una mujer, lo voy a dejar aquí en stand-by. La conducta de violencia de género, cualquiera que sea, causa el suicidio de la mujer. Primera cosa o complicada o relevante, el suicidio, por definición, es la muerte autocausada. Porque si el sujeto causa la muerte de la persona, pasa a ser un homicidio. Entonces, ¿qué es lo que hace el sujeto activo? Una conducta de violencia de género antes, y esa conducta de violencia de género de alguna manera es la causalidad, es la causa de que la mujer se provoque su propia muerte. ¿Qué es lo que hay o qué es lo que está exigiendo el tipo penal? Un antecedente fáctico causal, una relación de causalidad fáctica, ¿no? Que puede ser, basta con que ustedes acrediten que hay una violencia de género, cualquiera que sea, eh, y que tiene alguna relación con la víctima, que, bueno, causada a la víctima, y si se suicida esa mujer, yo te podría imputar. Esto podría a ustedes quizás facilitarles la acusación. Ah, yo pruebo que hay una violencia de género contra esa mujer que se suicidó, hay una causalidad y es suficiente para yo imputarle este delito, con una pena, fíjense que es una pena de prisión menor, grado máximo, prisión mayor y grado mínimo. Es decir, es un delito que llega a pena de crimen, ¿no? No tiene, no es una pena baja. Ya, entonces la primera duda que surge es, ¿cómo puede ser que tú causes un suicidio cuando el suicidio es la muerte autocausada? Entonces, finalmente quedamos en esta pequeña esta relación de hecho que yo verifico que hay un sujeto que realiza una violencia de género y que coincide contra esa víctima que después se quita la vida. Pareciera ser suficiente. Segunda idea, violencia de género. Puede ser que esta violencia de género en la gran mayoría de los casos sea delito. No voy a hablar de femicidio, obviamente, pero supongamos que si se trata de, bueno, puede ser extraño, pero un femicidio frustrado, quizás. No, porque aplico la pena de femicidio frustrado, pero supongamos que estamos hablando de estos delitos sexuales, ¿no? El caso directamente de Antonia, una violación o un abuso sexual. Esta conducta es delito. La conducta que de violencia, de abuso sexual o violación es delito y tiene una pena. Ahora, esa misma conducta que tenía pena, la voy a considerar para imponerle otra pena por el suicidio de la mujer. Yo lo que quiero poner
cuestionamiento aquí que puede ser un poco grave ciertas interpretaciones que nosotros no queremos dejar de proteger a la mujer porque es muy grave la perturbación psíquica que producen los delitos sexuales y que pueden llevar a un suicidio. Eso es sumamente grave y por eso es tan bueno que la ley ahora contemple la perturbación psíquica como una posibilidad que el juez tiene, no solamente una posibilidad, sino que el juez tiene que considerar al momento de determinar la cuantía exacta de forma muy especial para poder llegar incluso al máximo de la pena dentro del grado de la extensión. Pero otra cosa distinta es cómo voy a interpretar este tipo penal. Entonces, el segundo problema que les comento es que puedo llevar a una posible doble valoración, que por supuesto eso no, como todos saben, no puede ser. Entonces, tenemos que dejar de lado, quizá, todas estas conductas de violencia de género que constituyen delito, que además después ese delito yo voy a tener que considerarlo castigando eso, nada más. No es una conducta distinta, es la misma conducta si la mujer se suicida. Es bastante extraño porque recuerden que el suicidio, o sea, víctima del suicidio, si tú te lo provocas, no lo eres víctima del delito de violación o delito de, no sé, de abuso sexual, el que sea. Non bis in idem, ya. Pero puede ser que sea una violencia de género no delito, y ahí salvamos el non bis in idem, y, por ejemplo, difusión de información sexual o íntima, no sexual, que es consentida, ¿no? Que no alcanza a estar comprendida dentro del 161A. Por ejemplo, que el típico caso, ¿no? Lo que se conoce como, puede ser extorsión o que las parejas o las personas consentidamente entregan información, documentos, fotografías de contenido íntimo o íntimo sexual, y que luego se difunda. Entonces, esa conducta, cuando no es cuando es entregada, ¿no es cierto?, con consentimiento y es solo la difusión sin consentimiento, no es típica. Entonces uno podría decir, bueno, en este caso, ¿puedo castigar esta violencia dentro de este tipo penal? En el caso de que la mujer se suicide, no estoy violando el non bis in idem, porque es la primera vez que lo castigo, y uno diría, ya, perfecto, muy bien, puedo castigar por primera vez. Pero ahora pasamos al segundo punto. Solo el vínculo causal, la relación causal con la muerte, con el suicidio de la mujer, para imputarle un hecho pareciera ser, desde el punto de vista de los principios penales, claramente insuficiente, donde se supondría casi una calificación por el resultado si es que yo no considero nada subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para salvar la figura del 390 sexy? Y aquí pueden haber muchas interpretaciones, pero claro, uno podría decir, si un sujeto, y ojo que estoy hablando todavía de sujeto, no estoy hablando de varón, por la primera discusión del Elke, bueno, si el sujeto realiza entonces una conducta violencia de género y le imputo sin violación del non bis in idem, solo a partir de la causalidad, ¿qué pasa con toda la imputación subjetiva, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, entender que el caso que yo me dirigí contra una mujer que sabía que ella estaba mal psicológicamente o que tenía indicios suicidas, que estaba perturbada, de manera que el riesgo de la muerte está comprendido dentro de mi conducta, lo que se llama, ¿no es cierto?, como una suerte de preterintencionalidad, ¿no? O un delito que, bueno, en el caso de la que la violencia de género no es delito, no sería un delito doloso junto con uno culposo, sino que directamente alcanzar en forma, al menos con dolo eventual, ¿no es cierto?, de alguna manera, o al menos con imprudencia, para salvar el problema de responsabilidad penal subjetiva o problema de culpabilidad. Ya, yo como que lo he pensado harto en caso de cómo resolver este delito para que realmente tenga un sentido que no infrinja las normas penales o los principios penales básicos. Pero luego, ¿qué es lo que me pasa? Y aquí se lo dejo planteado. Quizás esto tiene mucha relación, ¿no? O cuando el sujeto realiza una violencia de género que de alguna manera tiene una relación con el suicidio, de alguna manera lo que está haciendo es motivar el suicidio de la mujer. Parece ser una estructura mucho más parecida a la inducción. O incluso si yo me aprovecho demasiado del estado psíquico perturbado de la mujer, aprovechándome de su vulnerabilidad, bueno,
yo estoy más cerca de un autor derechamente, de la autoría inmediata, de no ser la estructura de autoría inmediata, el sujeto que se aprovecha de la vulnerabilidad del sujeto para cometer el delito, en este caso para matarla, y directamente sería autor de homicidio. Entonces, el campo, y aquí voy a dejar planteado un poco, el campo de este delito pareciera ser que, quiero rescatar que podría tener uno, em, y vinculado quizás no solo con esta forma de estructura de alcance subjetivo de dolo eventual o culpa que de alguna manera yo sé, porque fíjense, el problema no solamente está en el dolo, sino que cuando el sujeto realiza una violencia de género y que de alguna manera está conectada con la muerte de la mujer, como la muerte es autocausada, tampoco depende de la conducta de violencia de género previa. Entonces, hay un problema de imputación de conducta igual fuerte. Entonces, está mucho más cercano a la idea de inducción o directamente autoría inmediata, donde perdería campo de aplicación este delito. Pero voy a dejar entre paréntesis la inducción, el problema de la inducción, porque también, no sé si saben o ya lo saben, pero ahora quiero detenerme un poquito más, también se creó por primera vez el delito de inducción al suicidio, mm, y que se sumó, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que convivan y por eso, y cómo pueden darse? Quiero explicarlos ahora a continuación que veamos la inducción. ¿Qué pasa en el caso de que una mujer difunda, por ejemplo, información o que una mujer afecte, cometa o agreda a otra mujer, que no sea, ¿no es cierto?, a otra mujer, y que esa mujer termine, la víctima, ¿no es cierto?, la víctima mujer termine suicidándose? ¿Cabe dentro de esta figura solo porque habla de un él que, a diferencia de los femicidios que habla el hombre, que es una duda legítima que podría plantearse? Ahora, ¿cómo salvamos la idea de que en realidad esto sigue pareciera limitarse todavía al hombre? Em, Basta con, o yo creo que tiene que ver con la noción de violencia de género. A pesar de aquí no lo dice, y voy al inciso segundo, donde uno ve que hay una noción bastante amplia en principio de violencia de género como cualquier conducta, acción u omisión basada en el género. Ahora, ojo que el género tiene que ver mucho con las construcciones sociales, con lo que el rol que la sociedad le asigna, no necesariamente vinculado solo a la mujer, ¿no? Pero en este caso, la definición que el legislador introdujo eh, combina, ¿no es cierto?, y habla del género en relación con la mujer. No está vinculando el género al sexo masculino ni a otro tipo de manifestación de género, sino que específicamente el rol o la construcción, lo que la sociedad le asigna a la mujer, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se dice en este caso? En general, no aparece expresamente descrito en la definición, pero al conectar esta conducta basada en el género, con lo que la mujer representa, ya sea que cause el daño, muerte, cualquier físico, sexual, psicológico, no aparece lo económico, ¿ah? En otras definiciones aparece el daño económico, y es curioso cuando se incorpora además en Chile otro delito de violencia, no sé si se acuerdan, ¿no? La ley de pensión alimenticia, una violencia, un maltrato habitual que tiene que ver con la violencia, el no pago de pensiones a la mujer, pero acá no aparece lo económico. Siempre pienso que igual siempre se puede incluir dentro de la perturbación psicológica, psíquica. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Es que en la violencia de género se supone que hay una diferencia, y aquí me quiero específicamente vincular con la relación que hace con el 390 TER. Cuando la definición de género, de violencia de género amplia, em, dice especialmente en aquellas circunstancias establecidas en el 390 TER, nos lleva a precisar esta idea de que tiene que haber una diferencia, un desprecio de alguien que está en una posición de cierta superioridad frente a la mujer que de alguna manera la desprecia, ¿no? Y pensemos específicamente en el caso 390 ter 5, en la última hipótesis del femicidio no íntimo, donde se da este desprecio, discriminación, y que se suele entender que no puede ser una persona del mismo sexo. Ahora, esto es una interpretación del sentido de la violencia de género en cuanto a que hay un desprecio hacia un género y lo que la sociedad le asigna al género del cual tú no eres parte. Si tú sigues siendo parte de esto, no puede haber una violencia de género en este sentido.
Entonces, me parece que hay herramientas interpretativas para seguir entendiendo que por el concepto de violencia de género, en este caso respecto de la mujer, el sujeto activo no puede ser sino un hombre, ¿ya? A pesar de la amplitud que establece este tipo penal del sexo. Ahora, esta es la lectura, me detuve en estos puntos en forma general, pero con intensidad, y aquí se los dejo, ¿no? El causar, lo mismo que les decía, la posible doble consideración, si ya la violencia de género es delito, la verdad es que no va a ser, yo creo que muy posible, imposible realmente acusar o que un juez realmente aplique un delito y imponga una pena por algo que ya fue valorado, independientemente que haya un suicidio, ¿no? Y lo otro de la imputación subjetiva, que es lo que les comentaba. Entonces, me voy ahora a la inducción. Que induzca a otra persona a cometer suicidio será sancionado con la pena de prisión menor en su grado mínimo a medio. Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo. Si la inducción al suicidio y la consecuente muerte de la víctima se produce con ocasión de concurrir cualesquiera de las circunstancias establecidas en el 390 ter, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Ya. A ver, la introducción, si se fijan en el inciso primero, se introduce una inducción al suicidio genérica. No hay ninguna alusión aquí, en principio, a violencia de género, ni delito sexual, mujer ninguna. Y tiene bastante sentido si desde que en Chile existe el auxilio, la cooperación al suicidio, y cuando uno sabe que la cooperación es una conducta de colaboración, ¿no? Hacia una conducta de colaboración que además pone en riesgo eso es un delito de peligro, ¿no? Que pone en riesgo de manera que la víctima, ¿no? Motiva o la ayuda a cometer su propia muerte, ¿no? El suicidio. Ahora, todos sabemos que esta conducta de colaboración es menos intensa que la inducción, a pesar de que la inducción también es una forma de participación, como la colaboración en términos de complicidad es una forma de participación bastante más odiosa, porque inducir es hacer nacer en otro la voluntad. En este caso es hacer nacer en otro la voluntad de quitarse la vida. Mm. Es mucho más fuerte que la cooperación, porque la cooperación el sujeto ya tenía la idea suicida, la ideación suicida, ya quería quitarse la vida y lo que hace simplemente es facilitar un medio. Si es muy intensa la colaboración, vamos a pasarnos a la autoría, ¿no? Y va a ser directamente un autor de homicidio. Eso ya lo sabíamos. Entonces tiene bastante sentido castigar la inducción, que es más grave que la colaboración que ya existía. Ahora, si hay un punto importante, la inducción ahora se castiga sin que se produzca la muerte. O sea, no solamente se castiga una forma más fuerte, que tiene sentido, pero igual es gravoso frente a la colaboración o el auxilio al suicidio, porque para que se castigue el auxilio al suicidio tiene que producirse la muerte. Aquí no. ¿Qué va a pasar en el momento del juicio? Puede ser algo complicado de establecer, en el fondo, que haya una motivación de alguien a quitarse la vida sin que efectivamente se cause la vida, se cause, perdón, la muerte. Si se produce la muerte, el suicidio en el fondo efectivo se realiza, bueno, ahí la pena aumenta. Entonces, esto, digamos, es grave en el sentido de que no necesita que se produzca la muerte. Y viene el inciso segundo, que pone en el caso de que esta inducción, la forma de inducción sea alguna de los modos de 390 ter. ¿A qué se refiere finalmente? Se está refiriendo a casos de violencia de género específico del femicidio no íntimo, donde están estos 5 casos, que si cualquiera de ellos, que no, por supuesto, que no son, son casos de violencia de género, que no hay muerte, ¿no? Estos casos de violencia de género, donde hay un desprecio hacia la mujer por lo que ella representa, si ella después se quita la vida, vamos a entender entonces como una inducción al suicidio. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Con una pena mayor, ¿no? El tema es que finalmente queda muy poco espacio para el suicidio femicida que leíamos antes del 390 sexy. Yo quiero dejar planteado este tema como un punto a discutir o a conversar. Si les surge a ustedes alguna duda, yo estoy feliz también y abierta para que lo conversemos. Ahora, terminando con, quería poner un poco de énfasis en esos delitos.
Ahora quiero terminar con las modificaciones que establece la ley en términos del Código Penal para entrar en las procesales que vamos a ver que todas van en la misma línea, ¿no? De proteger a la víctima de estos delitos sexuales de forma muy especial, evitando esta doble victimización. Hay un aumento importante en este delito de trata, la que se llama trata impropia, de niños, niñas, contra niños, niñas y adolescentes, que supone aplicar la pena que sube, ¿no es cierto?, de reclusión mayor en su grado medio a reclusión mayor en grado medio a máximo. ¿No? Hay un aumento de pena que tiene que ver con la mayor gravedad de este delito. Y luego, esa fue la última modificación establecida en el Código Penal. Ahora entramos entonces en las modificaciones de otros cuerpos legales. Las primeras tienen mucho que ver con las penas sustitutivas y la forma para poder acceder a los beneficios, el cumplimiento, ¿no es cierto?, más exigencias para poder acceder a una libertad, ¿no es cierto?, un beneficio de libertad vigilada. Entonces, se excluye de la aplicación de la pena sustitutiva varios de los delitos. ¿Se acuerdan que vimos este catálogo importante de delitos vinculados con agresiones sexuales? Ahora son menos. Estamos hablando de estupro, estamos hablando de abuso sexual grave, ¿no? Abuso sexual no cierto calificado contra menores y el 411 cuáter. Son estos delitos que ya también están excluidos de la aplicación de la posibilidad de sustituir la pena. Y los mismos delitos también tienen que ahora exigir, deben cumplir 2/3 de la pena para recién poder acceder, ¿no es cierto?, a los beneficios, que van en la línea de endurecer la pena y también impedir sustituirla, ¿no? Todo esto por la protección de la víctima en este caso. Modificación al Código Procesal Penal, varias. Yo solamente quiero, porque mi énfasis estaba en una idea central de discutir estas figuras penales y la determinación de pena, pero toda la lógica está en la mayor protección de víctimas y eso supone agravar sanciones, crear delitos, pero también toda una lógica procesal sumamente relevante al momento de, como les decía, de la investigación, la debida diligencia, cómo me acerco, cómo investigo y qué garantías y protecciones va a tener la víctima en estos delitos. Entonces, el primero, y me voy a detener especialmente en estas garantías, estos derechos de la víctima en el artículo 109 del Código Procesal Penal, vinculados con la mayoría de los delitos que ya habíamos, son los mismos delitos, ¿no? Aquí sí están los mismos catálogos de delitos mencionados, y las garantías especialmente con énfasis están en el acceso a asistencia y representación judicial. Eso ya estaba, ¿no? Pero ahora especialmente refuerzo, asegurar no ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada, ni cuestionada por su relato, conducta o estilos de vida. ¿Con qué tiene que ver esto? Con lo que les comenté al principio, que no sé si se advirtió con suficiente énfasis. La idea del rescate de una genuina perspectiva de género, en términos de que yo quiero desterrar cualquier sesgo, discriminación por lo que tú representas, no te enjuicio por tu vida pasada, por cómo tú eres, no te voy a estigmatizar. Tu víctima, tú eres la víctima, voy a investigar el hecho. Tu estilo de vida no interesa. Y eso supone que exigencias especiales para dejar de ver eso y realmente investigar. No supone favorecer solo porque establece o eres parte de un género, sino que no, al contrario. En el fondo no es favorecer a unos frente a otros, sino que ser justo, ¿no? Y no caer en dejar de investigar justamente y en el fondo por tu estilo de vida. Obtener una respuesta oportuna, efectiva, justificada, ¿no? Esto también tiene que ver con exigencias de la investigación, ¿no? Debida diligencia. Una investigación con la debida diligencia está claramente expresado aquí. Un enfoque intersectorial, incorporando la perspectiva de género, derechos humanos. Esto es clave frente a lo que les comenté por posibles condenas al Estado, si es que, recuerden que quienes realizan la investigación representan también, son funcionarios de alguna manera públicos, representan la función jurisdiccional, y esto ha llevado a condenas muy fuertes si es que no se investiga porque la víctima tenía un estilo de vida que no correspondía, entonces por lo tanto no hago un informe con las pruebas que tenía. Protección a través de las medidas contempladas en la ley, no está hablando casos específicos de amenaza contra la vida, integridad física y integridad sexual. Protección de datos personales. Este tema es muy importante, todo el tema de la intimidad, de la información.
Eh, Ojo bueno, hay con las funas, ¿no? Que han aparecido harto en los medios de comunicación, en las difusiones. Acá hay un tema de protección de datos de la víctima, pero también de su familia. Se extiende a hijos, hijas, terceros, ¿no? Intimidad, honra, seguridad. Recibir información clara, oportuna, completa de la causa. Todas las medidas que traten de prevenir la victimización secundaria. Esto aparece mucho, no solamente en los derechos de la víctima, vamos a ver que aparece reforzado constantemente el cuidado que tengo que tener con la víctima de estos delitos sexuales. También por la especial perturbación psíquica mental de la víctima, donde yo tengo que tener mucho cuidado en cómo me acerco, cómo pregunto, cómo investigo, qué atención le tengo, cualquier cosa negativa que pueda suponer un sufrimiento adicional. Esto hay que tener entonces una medida, hay que tomar medidas para prevenir y evitar. De hecho, luego tenemos en el caso de, lo que yo no les comenté aparte de los delitos, perdonen que no se lo pasé por alto, son los mismos delitos que hemos comentado, pero además en el caso del 109, que esto es muy importante, no lo hacen otras normas, en todos estos derechos pone énfasis también en cualquier delito de violencia contra las mujeres. En los otros casos hemos estado hablando de delitos de violencia sexual genérico. No está limitado a la mujer o restringido solo a ella. Pero en el caso del artículo 109, la modificación que se introduce pone énfasis también especialmente a la violencia contra las mujeres. Eso se los comentó porque, ¿por qué se los comentó ahora? Porque el nuevo artículo 109 bis se mantiene dentro del catálogo de delitos que vimos, pero no hace un énfasis específico en delitos vinculados a violencia contra la mujer. Obviamente, muchos de los delitos en la vida real, en la práctica, no la gran mayoría de los delitos en estos casos eh, son víctimas mujeres, entonces van a darse los dos aspectos, pero no hay un énfasis aparte particular específico, ¿no? Y dentro de los ejemplos de las medidas de protección especiales que quiero rescatar acá, fíjense que tiene que ver con la información. Un poco lo que les comentaba adelantada de la FUNA. Suprimir de las actas de la audiencia todo nombre, dirección, cualquier otra información que pueda servir para identificar a las víctimas, familiares o testigos directos o indirectamente. Mucho cuidado con lo que se registra en las actas, que permite individualizar a la víctima y sobre todo que después eso se pueda escapar, ¿no? Por supuesto es otra cosa, pero cuidado en lo que va anónimo, ¿no? El tema anónimo, en nada de dirección, en ningún dato. Prohibir a los intervinientes que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social relativa a la identidad de la víctima, del lado de las víctimas, tampoco de la familia, ¿no? Mucho cuidado entonces en lo que se revela, esto también es importante cuando se están investigando y se hacen algún tipo de declaraciones, máximo cuidado en solamente hablar de hechos, de víctimas, ningún dato que permita individualizar quién es, dónde vive, ¿no? Y también, bueno, impedir el acceso, ¿no? A personas determinadas a la sala de audiencia, que pudiera acceder a algún tipo de información de la víctima. Prohibir en los medios de comunicación social el acceso a la sala de audiencia. Esto es súper importante si alguna víctima lo solicita. Frente, claro, a la publicidad general que hay por la clase de delito. Hay un resguardo sumamente fuerte de la intimidad, de la identidad de la víctima, más allá del nuevo de, ojo, el daño a la víctima importante a su psiquis mental que tú en este juicio puedes revivir esto que se habla nosotros de la doble victimización, se vuelve a poner énfasis, nosotros ya lo vimos, fíjese, el 109 lo dice, evitar toda consecuencia negativa que pueda sufrir la víctima con ocasión de su interacción en el proceso penal. Esto es sumamente relevante, entonces también los distintos actores, fíjense que aquí la misma norma establece anualmente los carabineros, policía de investigaciones, servicio médico legal, el Ministerio de Salud, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial, realizarán planes de formación y perfeccionamiento que aborden la prevención de la victimización secundaria y la perspectiva de género en el proceso penal y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género. Planes de capacitación, perfeccionamiento. ¿Qué tienen que ver estos planes? ¿Qué es lo que tienen que ver estos planes? Básicamente dos grandes cosas. Primero, ocuparse de no causar daños, nuevos daños a la víctima en este proceso de investigación y juzgamiento, esta doble victimización, ¿no? La victimización secundaria, pero además ocuparse de la perspectiva de género, de nuevo, ¿no? Que era muy importante en la investigación, en el proceso, ¿no? Y ya quiero ir terminando porque sé que me está quedando poco tiempo, porque para dejar algo para las preguntas.
Todo va como mucho de la línea de la protección también de nuevo, la victimización o anticipación de prueba. Sí, en el fondo, para evitar que se vuelva a la victimización secundaria, se puede y se permite incluso anticipar la prueba, que es sumamente importante para ustedes, para la persecución, ¿no? Em, de nuevo, la medida de protección de testigos, la evitación de consecuencias negativas que pueda traer la comparecencia a juicio de testigo. Medidas de protección, ¿no? Esto es sumamente, todo va en la línea de las mayores garantías. Y solo como para ir terminando, si se fijan, estas últimas, para llegar a la última norma que me interesa frente a la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público, el 330 y el 331, también tienen que ver con las interrogaciones y las contrainterrogaciones. Ojo con el acoso, ¿no? Nada de humillar, nada de sufrimiento, nada de intimidación. O sea, a veces se hacen preguntas en tonos muy fuertes cuando se quieren investigar y se quiere lograr, no sé, algún tipo de declaración. Nada que pueda suponer disminuir a la víctima, causarle sufrimiento. Hay que tener cuidado, quizás, especialmente cuidado en esto de intimidad, la dignidad. Las declaraciones anteriores en la audiencia, de nuevo, reproducirse o dar lectura a los registros con alguna de las siguientes, sobre todo cuando hay testigos, ¿no? El 331, cuando existan antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, serán valorados por el tribunal de acuerdo a los dispuestos en 997, teniendo especial consideración informes psicológicos acompañados. O sea, al final del día, máximo cuidado, máximas garantías que yo creo que en realidad ya existían, ¿ah? Ojo, esto es parte de lo que había, lo que tenía que haber, pero como no se está cumpliendo como tenía que ser, era necesario que el legislador pusiera énfasis en estos delitos sexuales, a veces con especial énfasis en la violencia contra la mujer, por la calidad de delitos, por la violencia que puede surgir incluso en la investigación, en el proceso y en el mismo juzgamiento. Y la última norma que quiero destacar de la ley es el artículo 20, que es la modificación, perdón, al artículo 20, que cualquier persona podrá solicitar información a la División de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público sobre los procedimientos de acompañamiento y asesoría que a ella presta a quienes denuncien ser víctimas de los delitos. El Ministerio Público deberá entregar a cualquier persona que lo solicite información completa y suficiente acerca de las prestaciones disponibles para víctimas y testigos, de los servicios públicos en materia de información, orientación, representación, atención integral, reparación a las víctimas y sus familias. Ojo que esta información de los servicios, no es información de víctima, ¿no? Estamos hablando de los servicios que se ofrecen de protección de víctima, de información, de orientación, de guía. Cuando el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho que reviste las características de delito de violencia sexual señalado en bueno, todos los que teníamos en este catálogo que hablamos de delitos, se contactará de cualquier manera a la víctima dentro de las 24 horas siguientes. Eso es súper importante. 24 horas siguientes, el plazo es súpermente estrecho, para otorgar asesoría, orientación en el ejercicio de los derechos y podrá así, ¿no es cierto?, solicitar e involucrar incluso también a la familia. Si el Ministerio Público no pudiera tomar contacto con la víctima en los términos antes señalados, tiene que comunicarlo al juez de garantía. Bueno, con eso termino las modificaciones procesales. Quería poner énfasis entonces que a pesar de que la gran mayoría de las modificaciones entran en juego respecto, o sea, la gran mayoría pensaba que las modificaciones centrales estaban en estos delitos del Código Penal, de suicidio, femicida, la inducción al suicidio, y las modificaciones de pena. Hay todo un cúmulo de garantías que refuerzan los derechos de la víctima, evitando y protegiendo a ella y a su familia de esta victimización secundaria. Bueno, creo que hablé mucho de todo esto, pero por eso los dejo también muy abiertos a las preguntas que tengan en el tiempo que queden. Gracias, Tatiana. Súper interesante tu exposición. Claro, en poco tiempo lograste resumir estas grandes modificaciones. Yo, antes de empezar a leer las preguntas, me quiero agarrar como de la última parte, porque a nosotros como fiscales, yo creo que una de las normas que más nos ha beneficiado, entre comillas, desde el punto de vista probatorio, sobre todo, es la del artículo 331, letra F. Cuando hay víctimas retractadas. No sé si podrás comentarnos algo en relación a aquello, si sabes de casos en que se haya aplicado, y para dar luego, tenemos como 5 preguntas más o menos, así que yo creo que podemos luego dar lectura a aquellas.
Bueno, la verdad es que no casos donde se aplica, es sumamente importante el tema de la retractación porque, claro, uno podría pensar que hay otros factores que influyen en que la víctima, sobre todo en el caso de cuando la gente no está tiene vinculado, hay una vinculación con la víctima, piensen cuando además hay relaciones familiares, es muy común que puedan retractarse donde hay estos factores que no son reales. Entonces, claro, aquí es muy importante tener en cuenta los peritajes psicológicos acompañados, los antecedentes para la evaluación, para verificarse si realmente la retractación es seria, es real, de manera que la declaración ya no tenga el valor suficiente. O sea, que los antecedentes sean fundados, yo creo que ahí es muy importante como fundamento un peritaje que realmente revele la realidad de la retractación, porque como les digo, hay muchos factores que pueden influir en que la víctima en estos casos retire lo que dijo y que se pierda una declaración importante de la prueba y que realmente no sea efectiva. Entonces, yo creo que va a ser clave, sin perjuicio que no conozco no tengo antecedentes de un caso en que se haya aplicado en concreto, pero es clave que en el fundamento de los antecedentes, los peritajes pueden ser, uno puede apoyarse en peritajes serios, fuertes, idóneos, que avalen que en realidad es una retractación real y no viciada, digamos, y para poder mantener la declaración vigente, ¿no? Yo creo que eso pues, es relevante, pero bueno, es una cosa que tenemos que ver en la práctica. Como les digo, casos no conozco, pero sí el tema de los antecedentes fundados para una retractación válida, de manera que ella no deje de tener relevancia en lo que diga la víctima. Pero yo creo que como la ley pone harto énfasis en la protección de la víctima, por eso estos informes, la consideración especial de los informes que exige el 331, letra F, eh, o sea, es básica, ¿no? ¿Cómo estoy considerando informes psicológicos acompañados frente a la evaluación de este riesgo que hago? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Para la realidad de la retractación. Así que bueno, estoy abierta a otras preguntas. No sé si, bueno, no te contesté con el caso porque no tengo, pero creo que ahí el tema del peritaje para la seriedad, por el riesgo de que no sea real, creo que es muy importante. Sí, Sí, nosotros tuvimos un caso acá, perdón la autorreferencia, pero creo que de sí. aquí aprendemos mucho, donde con los informes de Uravit, la declaración de la funcionaria, la profesional de Uravit, luego de que prestara declaración la víctima en juicio, y obviamente con una versión totalmente distinta, ayudó para que el tribunal admitiera la lectura de esta declaración previa. Ya, ya, ya. Eso fue suficiente pero parece que entonces el informe era suficientemente idóneo y fundado para que pudiera permitir esa declaración anticipada. Exacto, Sí. exacto. Bueno, ya es un antecedente fundado, claro. Sí. Siguiendo la misma línea, Patricia Ibarra, de las últimas preguntas, pero como ya estamos hablando de las víctimas en la etapa de juicio oral, pregunta si es que tienes ejemplos de acoso en el interrogatorio de las víctimas. Ujú, ujú. A ver, es usual, lamentablemente, en la investigación. A ver, la protección de la víctima, en general, como les decía, estas normas que se han introducido en la ley, en verdad ya estaban. O sea, siempre la víctima merece una protección, entonces es extraño o no debiera pasar que al momento de la interrogación se maltrate. Pero ¿qué ocurre? Que en casos de delitos sexuales, el recordar hechos, el hacer preguntas sobre cómo, a veces los tonos y las formas en que se hacen, claro, estoy tratando de recordar un caso específico, pero he leído bastante, y más allá del que les comenté, ese de la condena al Estado de Guatemala, donde efectivamente era grosero el informe, lo que se decía de ella, de la víctima que había muerto, o sea, bueno, quizás a lo mejor podría incluso vincularlo en un caso de Nabila Rifa, a pesar de que, bueno, su pasado. Usted, ¿con quién salió? ¿Con quién vivió? ¿A qué se dedica? En el fondo, libertinaje de su vida. Entonces usted dejó que las cosas pasaran. Acuérdense también incluso en el caso Manada, ¿no? En el caso español. Bueno, usted con toda esta gente, estaba con todas estas personas compartiendo, no dijiste que no expresamente, pero tú además salías con
Claro, el tema de las preguntas de la víctima, en el caso de delitos sexuales, lo que yo veo muy delicado es que tú empieces a cuestionar su pasado, no ya para desacreditar a la conducta de la gente, sino que desacreditarla a ella sin conexión con, básicamente, claro, en una técnica casi que para eh, evitar el delito, no la imputación del delito, al final yo me voy a lo que ella hacía como lo hacía y finalmente la terminó humillando. Ese es un lado. Y luego cómo recuerdo el hecho, cómo indago en las fuentes de qué armas, qué medios, al momento de establecer el hecho mismo, cómo le pregunto a la víctima, puede producirle a ella también, no ya una humillación, sino que una perturbación psicológica de revivir. Ahora es difícil porque, claro, uno en las declaraciones a la víctima eh, también tienes que preguntar, o sea, sobre qué es lo que pasó, el cuidado de cómo hacerlo, tratar de usar preguntas bastante más amplias, genéricas, más descriptivas que incisivas, ¿no? De, bueno, y él, o sea, aunque uno quisiera detalles, porque va a buscar detalles, es la forma en que, entonces, es muy fácil, como les digo acá, yo veo dos cosas importantes para resumir en términos de preguntas a la víctima, que es, una, recordar lo que les decía, cosas anteriores de forma de mal vivir de la víctima que la humillan. Y otra, básicamente, de recordar el delito cuando se hace de forma muy dura, muy fuerte, casi que a veces yo estaba en algunas declaraciones o cuestionamientos de una especie de curiosidad más allá de la investigación e indagación de los hechos. Entonces, al momento de ir a un detalle que quizás a lo mejor no es tan relevante, termino causando a la víctima una perturbación mental que ella termina sufriendo en ese minuto, eh, más que solo incluso recordar. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado en cómo se le pregunta en esos dos sentidos. Pero insisto, esto en realidad, la protección de la víctima es genérica, no debiera ocurrir. Ocurre y ocurre de forma especialmente relevante en delitos sexuales y cuando estamos hablando de adolescentes y niños es bastante más fuerte también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el grado de desarrollo de ellos son mucho más vulnerables, mucho más sensibles, entonces no se les puede preguntar igual que a un adulto. Pero yo creo que hay bastante más práctica y aquí terminando de contestar la pregunta frente a los casos, yo gracias, no sé, yo veo que hay bastante más práctica en tener mucho cuidado cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, de cómo interpretar, de las formas en que preguntar, con mucha delicadeza para evitar perturbación, recuerdos que perturben de una manera, siempre va a haber un sufrimiento, pero digamos no con un exceso que sobrepase lo necesario para la indagación del hecho, y menos, últimamente yo no he visto estas humillaciones pensando específicamente en niños, niñas y adolescentes. O sea, yo en ese minuto estoy un poquito más tranquila frente a lo que pasa en los interrogatorios de las víctimas. Marcela Araya nos comenta, ¿es posible advertir una tensión con el derecho a defensa, la prohibición de cuestionar el relato de la víctima, lo que va más allá de cuestionar su conducta social o sexual previa? Exacto. Bueno, siempre se va a dar, y es muy importante lo que acaba de decir Marcela en este punto, así que lo agradezco. Una cosa es el relato del hecho, que eso es lo que se puede cuestionar, ¿no? O sea, porque no podemos llegar al extremo de que porque la víctima puede sufrir no voy a investigar nada, y que es absurdo. A eso es lo que yo le tengo miedo cuando partí con la perspectiva de género, yo le tengo miedo a los extremos por malas interpretaciones. O sea, no llegar a indagar nada del hecho porque tengo que cuidarla en extremo, eso no es lo que dice la ley, no es el fin de la ley, ni el derecho de la víctima. No, por supuesto que en la investigación, los fiscales, o sea, tengo que yo indagar en el hecho, y, y quizá al fondo del asunto para poder buscar los medios de comisión, los sujetos que participaban, pero es un poco es la forma y hasta qué punto se hechos accesorios. De repente hay hechos que no tienen conexión con el relato, y que eso sí la defensa puede cuestionar. Y por eso me acordé un poco del caso de Naila Rifo, porque em,
Claro, en la violencia, ahí lo importante era los hechos del golpe primero y luego que volvió a sacar los ojos, no tanto de, bueno, que esa la violencia, no sé, por la violencia intrafamiliar que vivía, pero no que ella, no tenía ninguna relación que ella haya tenido, no sé, cualquier conducta antes, no sé, que haya sido infiel o lo que sea, a menos que configure una circunstancia, no sé, una circunstancia atenuante, una agravante. O sea, todo el relato de los hechos que yo le pregunto a la víctima, tengo que conectarlo con ya sea un elemento del tipo que quiero acreditar, un hecho frente al tipo, o un hecho frente a una circunstancia modificatoria de responsabilidad o una eximente, que bueno, en el caso de la Fiscalía no le va a interesar, pero la Defensoría o un eximente. O sea, son hechos vinculados con defensa o con imputaciones agravantes o atenuantes. No, no debiera contradecir o empezar a cuestionar conductas vinculadas a sexoría que en realidad suponen solamente denigrar, denostar a la víctima de una manera tal que tú crees o que la defensa puede creer que denigrar a la víctima está eh, en el fondo, al denigrar a la víctima, tú quieres anular el delito. No, tenemos que distinguir los hechos, el relato de hechos vinculados con un tipo penal, con lo que les digo de circunstancia atenuante agravante o eximente, de aquellos hechos que suponen, aunque tengan cierto accesorio para poder, relacionado con el hecho, que supongan denostar, denigrar, y al final lo que yo quiero al final del día es destruir a la víctima y no el relato del hecho. Eso es lo que no debiera pasar. No confundir, ¿no es cierto?, lo que ella va a declarar sobre hechos que tienen una valoración jurídico-penal de aquellas circunstancias que tienen que ver con ella, con la calidad. Quizás a lo mejor, y ahora pensándolo bien, es algo mucho más básico que a veces nosotros nos perdemos en lo básico frente a lo difícil. Es algo mucho más simple. Es retornar a la idea de lo que nosotros estamos jugando son hechos y no personas. El argumento ad hominem, ¿no? Yo no voy a jugarte a ti por lo que tú eres, un derecho penal de autor no está permitido, sino que es un derecho penal del hecho, esto es tan básico, el principio del hecho. Bueno, pero que en el ejercicio del día a día a veces nos perdemos por un juicio y una pelea en esta tensión que hablaba Marcela. Bueno, yo por ganar mi parte, mi posición, la ataco a ella, a la víctima, su calidad, lo que ella es, su pasado, sin tener, ojo, lo pasado puede tener relevancia para el hecho, ¿no? No quiero que se manen, por eso cuidado con los extremos, ¿no? Todo lo que tenga relevancia, pasado, presente también, en frente a la acreditación del hecho, de una circunstancia modificatoria, de una, bueno, usted no le interesa, pero la defensa, ¿no? Atenuante o eximente, sí son relevantes. ¿Eh? Pero obviamente también con cierta forma, que no la denoste, no la humille, no le implique una... A ver, yo no he visto intimidaciones tan fuertes, pero también puede haber, ¿no? El forma de la dureza y bueno, que suponga cierta agresión. Y eso hay que tener cuidado. ¿Mm? Perfecto. Aprovecho a comentar que gentilmente Loreto Gallardo ha compartido en el chat un fallo de la Corte Suprema de este año, obviamente, donde se hace cargo del artículo 331 letra F y efectivamente señala que esta norma debe regir in actum, ¿cierto? Sin importar la antigüedad de los hechos. Así que ahí está en el Ah, chat. no, ya, pero claro, súper bien, súper bien. Ahora, todas las modificaciones procesales, perdón, no sabía que ese era el tema de la que ha hecho posteriores o anteriores, pensé que me está diciendo cómo lo interpretaba. No, todas las modificaciones procesales rigen in actum. Esa es una cosa importante y agradezco el fallo, porque claro, termina de resolver la duda. Ahora, nadie va a preguntar nada sobre lo penal, ¿no? Estamos más en lo procedimental. Ahí también, pero están más arriba. Ah, ya, En ya, cuanto ya. a lo mismo, a ver, dice antecedentes de violencia de género, hechos previos, más o menos en la misma índole. Necesariamente deben ser hechos posteriores a la ley, o sea, posterior al 31 de diciembre del 2022. Dice, recuerdo, Javier Calisto hace esta pregunta, recuerdo que en su momento, cuando se estableció el delito de maltrato habitual, se generó una discusión al respecto. Ya, es que es distinto. Gracias, la pregunta es muy buena. Frente a lo del caso y aquí a la retroactividad. Claro, es que una cosa es que, ¿qué es lo que no se puede hacer nunca? Modificaciones que supongan agravar o crear un delito que antes no existía. Entonces, claro, modificaciones de maltrato habitual o el delito de suicidio femicida, la inducción al suicidio, esas nunca se pueden aplicar a hechos anteriores a la vigencia de la ley.
En cambio, todas aquellas modificaciones que favorecen, ya sea que suponen protección, o las procesales todas rigen, y todas aquellas que favorecen, digamos, bueno, en este caso no hay muchas que favorezcan al imputado, pero esas sí se pueden aplicar en forma retroactiva. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es con la prohibición constitucional de no aplicar alguna modificación que suponga una imputación que antes no existía, o una agravación que antes no existía. Ese es el único límite. Todo lo demás, todo tema, además que, ojo, que en el tema de los derechos, yo pensé que quería hacer énfasis en eso. Ya estaban, ¿ah? O sea, la protección de la víctima, todos los derechos que bueno, que quizás hay más cosas en términos de alcance de la protección de la familia. No solamente porque es procesal, sino que yo creo que porque tampoco hay una afectación de derechos de otros. Ahora, ¿qué es lo que quizás podría discutirse un poco? Son las medidas de protección que supongan una injerencia, no sé, la abandono, pero tampoco creo que eso genere conflicto porque también son cautelares, son procesales que pueden regir y que además la lógica existía desde antes, ¿no? De la tutela de la víctima. Entonces, me parece que no hay ningún problema en que se aplique a cualquier tipo de hecho. O sea, el límite solo está para los delitos y la agravación. Ahora, en términos de, quizás si me preguntaran la modificación sobre las reglas de determinación de pena, yo igual tendería, a ver, tendería a pensar que como uno lo está considerando en forma especial, especial atención, uno podría pensar que eso significa que tengo que considerarlo como de mayor entidad para de alguna manera aplicar un quantum de pena un poquito más alto. Pero aún en ese caso, como ya el artículo 69 contemplaba la mayor o menor extensión del mal, yo no tengo ningún problema en entender, como pasó en la sentencia que les cité, antes de que estuviera vigente la ley, que aplicó el máximo de pena por el daño psicológico de la víctima. Por eso lo traje a colación. Porque hay muchas de estas normas que existen, o sea, no estaba con la precisión, ¿no es cierto?, el detalle que la ley lo incorporó, pero que ya estaban y yo perfectamente lo puedo incluir. Entonces, perfectamente a hechos anteriores, ustedes pueden alegar y pedir quizá el máximo de la pena por el daño psicológico en la violencia, no sé, por estos delitos sexuales contra la mujer. Lo puedo pedir solamente con atención a la mayor manifestación del mal producido por el delito del 69. Entonces, en realidad, el límite yo creo que solo corre cuando supone aumentos de pena, creación de pena, que eso sí es contrarreo, ¿no? Y eso desde hacia el futuro. Perfecto. Volviendo al principio, Luis Herrera hace una pregunta, a ver, dice, sabiendo que el género es una construcción social, ¿qué pasa con la mujer física? Creo que se refiere a la mujer, biológicamente mujer, ¿cierto? Que se siente dentro de un género diverso, esto es identidad de género, y viceversa. Excelente pregunta. A mí me encanta porque, de hecho, hay conceptos que suelen confundirse, porque a veces se dan juntos, ¿no? Y también porque no siempre están tan claros. Violencia de género, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, incluso violencia doméstica. 4 conceptos que aparecen todo el rato confundidos. Ahora, en lo que nos atañe en esta charlita, no hemos visto nada de violencia intrafamiliar, pero también se da. Entonces, los conceptos que a nosotros entran en juego, y si se fijaron, la definición que incorpora la ley em, al Código Penal, violencia general, la violencia de género contra la mujer, ¿no? Hace un límite. Entonces, ¿por qué digo que la pregunta es muy buena? Porque violencia de género supone agresiones de cualquier tipo, ¿no? En razón del género, y en razón del género son estas asignaciones, construcciones sociales que pueden ser no necesariamente vinculadas a una mujer. Ahora, cuando con la violencia contra la mujer, yo sí creo, y esto lo he pensado mucho, obviamente la violencia contra la mujer supone el sexo femenino, pero yo no creo que sea solo que la víctima sea mujer, es decir, si un sujeto dispara contra otro y la víctima es mujer, eso no necesariamente va a ser violencia de género, o si tú vas a exceso de velocidad infringiendo la norma del tránsito y chocas contra otro auto y muere una mujer, eso tampoco es violencia contra la mujer. Yo sí creo que la violencia contra la mujer, sin perjuicio que la víctima es mujer, tiene que ser mujer, porque si no, no es violencia contra la mujer. Además hay una idea de un desprecio por lo que la mujer representa, y así en general se define, ¿no? Toda aquella conducta por lo que se hacen, por lo que la mujer representa, O sea, por eso hay una suerte de confusión a veces entre violencia de género y violencia contra la mujer.
¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer supone un filtro de género de alguna manera. No hay violencia solo porque eres sexo femenino. Ahora, volviendo al género. Claro, es posible que en este caso la definición que incorpora el Código Penal supone víctima de sexo femenino, o sea, hay una limitación. ¿Y por qué lo quiero recalcar? Porque hay muchas expresiones culturales, sociales, que se asignan, ¿no es cierto?, culturalmente, donde una mujer de sexo femenino se, se tiene, se identifica con un género distinto. Claro, uno pensaría que puede ser quizás que entenderse como hombre. Yo me acuerdo la última vez que estudié el género, habían como 60 géneros diferentes. No, fluido, bueno, cis, más allá de lo que uno siempre conoce, ¿no? Entonces, claro, el tema de la violencia de género, como está establecido en la ley, hace una restricción al sexo femenino y en relación al género, uno tendería a pensar que se refiere a lo que expresa como mujer y no está limitado o no se refiere necesariamente y este es el caso problemático, una mujer de sexo femenino que se siente varón, por ejemplo, y el tema no solamente que se sienta varón, sino que tú la ves masculina. O sea, en el fondo tú crees que, que es un hombre. Entonces, una violencia contra, ¿qué puede ocurrir en ese caso? Puede ser que incluso haya error de tipo, porque yo creo que no es mujer. Ahora, yo puedo saber y que desprecie su representación como, no sé, varón, ¿no? O asexual, lo que sea, o fluido, ¿no? Eh, yo creo que así entendido también podría caber, ¿ah? Podría caber porque se cumple con que yo veo que es mujer y una representación de género distinta del rol de mujer que se asigna y eso produce, ¿no? Creo que cabe. Ahora, las cosas complicadas están, por lo menos definición ahora, la definición yo también puedo entender que está solamente limitada a la violencia, al suicidio femicida, ojo, porque además, si se acuerdan, hace una relación esta definición con el género del femicidio no íntimo. Y ese femicidio no íntimo, claro, tiene un contexto muy limitado, o sea, para la muerte de mujeres. ¿Qué es lo que nos está quedando, qué es lo que nos está quedando sin protección? Aquellos casos que son varones, por ejemplo, que se sienten mujeres, que se representan como mujer, o el caso problemático, bueno, yo no lo veo tan problemático, porque si es una mujer que se siente de otra expresión de género distinta de la mujer, que también puede caber dentro de la violencia de género en este caso, como un desprecio por el género que ella se asigna. Ahora, lo complejo es ver cuando tú ya dejas de ver siendo mujer, que parece hombre, ¿no? Y que tú no sabes que es mujer, y ahí puede haber un error de tipo. El caso de varones, que puede haber también un varón que se sienta, ¿no es cierto?, mujer, aquí quedaría fuera. Fíjense lo que ocurriría con esta interpretación que pasa en el femicidio y que pasa en esta definición si yo exijo que sea una víctima mujer. Hay otro tema que puede complejizar mucho más el caso, que es el cambio de sexo registral, ¿no es cierto? Que también yo podría decir, bueno, pero si acá está registrado que es mujer, cabe mientras sea mujer y hay una representación de género distinta, también podría ser. Lo importante va a ser que el agente sepa que tiene esa condición de mujer y esta representación de género diferente, de manera que sí cabe dentro de la violencia de género. Como ven, son muchos los casos que uno se puede preguntar. Lo único que quiero que quede, ojalá más claro, porque como la hipótesis son muchas, es que lo que el Código Penal, tanto en el femicidio no íntimo como en esta definición de violencia de género, lo que está haciendo, está considerando las dos cosas, sexo femenino y el género. Ahora, este género puede ser más amplio, no necesariamente con lo que la sociedad asigna a la mujer, sino que también puede ser que ella como mujer eh, se identifique con un género distinto. Y que eso produzca un desprecio, una odiosidad en el agente para cometer uno de estos delitos y se pueda considerar femicidio. Lo complejo o lo que está afuera son los varones, realmente, o los complejos son aquellas mujeres que siendo mujeres con esta representación distinta, realmente ya no parecen mujeres, no se ven a los ojos de la gente mujer y se ven hombres que a lo mejor ahí se puede alegar
un error de tipo, porque objetivamente sí se cumple, ¿no? Eso es lo que le puedo decir más o menos, porque casos pueden haber muchos, ¿no? No sé si les contesto o si queda satisfecho don Luis. Don Luis, ¿no? Herrera era... Sí, por ahí está. Bueno, también Era comenta yo. Sergio, por ahí está. Sergio Salazar comenta, bueno, a propósito de la definición, este concepto que nos incorpora el Código Penal de violencia de género. Dice, existencia de definiciones o principios establecidos en la legislación que sirvan de base a la perspectiva de género en otras figuras penales donde no se encuentra incorporada expresamente. Es importante, en el fondo, Súper, este aporte. excelente pregunta. Miren, a mí me encanta el tema de género, de hecho creo que son temas de estudio e investigación doctorales. En Chile, la primera vez que se habla o que se introduce el género es en la ley Zamudio, 2012. Primera vez en el agravante que uno puede hablar de agravante de odio, ¿no? Esto de que participar, motivarse en la comisión del delito por alguno de estos motivos. Dentro de ellos aparece sexo, orientación sexual y de género. En la historia de la ley se discute muchísimo la diferencia entre sexo, orientación sexual e identidad de género. Muchísimo. Luego, esta misma lógica de distinción aparece frente a la tortura en la modificación del 2016 que les comentaba, con esta finalidad de discriminación, la misma distinción, sexo, orientación sexual e identidad de género. La situación cambia frente al femicidio no íntimo, el 390 ter. En ese delito ya aparece algo quizás más confuso. ¿Por qué? Porque aparece la violencia contra la mujer, el hombre que da muerte a la mujer en razón del género, o sea, aparece mujer, género, y la circunstancia cuarta, no sé si se acuerdan, pero la circunstancia cuarta del 390 ter dice, incluye orientación sexual, identidad o expresión de género, además en el contexto de una violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso de...? Y tenemos finalmente la definición de violencia de género en este artículo 390 sexis, en la colocación del suicidio femicida. Entonces, solamente tenemos 4 disposiciones en el Código Penal que hablan de género, no tenemos más. Por lo tanto, y de hecho, esta violencia de género no aparece como un agravante en el código, o sea, salvo la motivación de odio, no aparece, y ahí no están vinculados mujer con género, salvo el agravante del Zamudio, que se aplica para cualquier delito, yo creo que ahí sería como lo único relevante. En otro tipo penal no está considerado, no está considerado, solo en el 390 ter. Y lo complejo de eso, o sea, yo creo que añade una cosa importante. La cosa importante es que además de la identidad de género, añade la expresión de género, que es hacia afuera, ¿no? Más allá de lo que tú te identificas como, sino que hace las conductas que tú tienes, ¿no? Hacia género, también aparece en la historia de la ley. Pero lo complejo de esa figura es que ya no aparece tan nítida la distinción entre sexo, orientación sexual y identidad de género. ¿Por qué? Porque tenemos un delito que habla de femicidio contra la mujer, sexo, en razón del género, ya uno podría decir que razón del género es del filtro, como les comentaba, pero tenemos este número 4 que junta todo, orientación sexual y género. No está tan separado, entonces se nos complica la película. Para otros delitos, la verdad es que no, en principio, salvo la agravante, no tendría otra injerencia, pero sí la perspectiva de género para la investigación, para la debida diligencia y la protección de los derechos también de la víctima. Y en el caso del 109, recuerdan que hablan específicamente de los delitos, en el caso del procesal penal, 109 del Código Procesal Penal, violencia contra la mujer. Yo creo que hay una importante referencia expresa frente a los derechos. Insisto, derechos que ya estaban, pero que quizás el legislador tuvo que decirlo frente a la inaplicación o la inadecuada aplicación a veces en algunos casos. Eso. Perfecto. Bueno, acá Max Cancino nos comenta, a propósito de esto es de la figura del suicidio-femicidio, dice, en el dolo del causar, ¿cuál es el conocimiento de cualquier afectación psicológica? ¿Cómo podrían jugar en la apreciación de la prueba los conocimientos científicamente afianzados, perdón? Excelente pregunta. La verdad es que eso es, yo creo que, yo no quise ser tan dura porque además estamos en una ley que protege mucho a la víctima, nos gusta que proteja a la víctima, también nos gusta que se incorpore la perspectiva en términos de una adecuada interpretación. Pero cuando entramos a estos delitos, yo no quise ser tan crítica, pero la verdad es que ese es un gran problema porque nosotros como en el ámbito penal hemos luchado mucho, entendiendo lo dura que es la pena,
a pesar de que la persecución, claro, uno dice, ya, yo soy fiscal, voy a aplicar la pena. No, uno tiene que ser muy riguroso en qué te imputo. La mera causalidad de verificar un vínculo entre un antecedente y un consecuente no es para nada suficiente. Entonces yo creo que aquí vamos a tener, además en términos de prueba objetiva, ya eso puede ser fácil, pero ¿cómo yo voy a acreditar una prueba del conocimiento del sujeto que además de que tú te quites la vida? Ahora, yo les ponía el caso para tratar de salvar de alguna manera la interpretación de esta figura, pero en el hecho yo creo que va a ser muy difícil de aplicar. eh, los jueces no tienen un trabajo muy difícil también ustedes al perseguir, pero también los jueces al fallar. Yo no creo que vaya a haber alguna sentencia que condene, s- primero no solo por causalidad, o sea, tengo que haber el tema de la imputación normativa, ¿no? El riesgo jurídicamente relevante, una relación de riesgo y un fin que se condice, y ojo que el fin de muerte se lo produce la propia víctima. Entonces, anexar una violencia de género que además normalmente es delito, no homicidio, entonces no vaya a castigar, va a tener muchos obstáculos, pero desde el punto de vista subjetivo, raya para la suma, lo que yo traté de decir es que quizá a lo mejor verificar, no sé, antecedentes de conocimiento, que el sujeto sepa que ataca o que agrede en forma, con esta violencia de género a una mujer, que sabe que tiene una alteración psicológica, que sabe que tiene ideación suicida, donde es muy fácil que cualquier cosa, cualquier antecedente fuerte, digamos, la motive a causar la muerte, y si hablamos de un delito sexual, con mayor razón. A mí igual tengo que decirlo, a pesar de que yo considere o establezca en un juicio donde tengo pruebas, por ejemplo, no sé, declaraciones, fotos, WhatsApp, donde yo pueda ver que en esos WhatsApp la víctima le dice, me siento mal, me quiero matar, ¿no? Y él sabe, ¿no? Ojo que el tema subjetivo, que siempre es de difícil prueba, siempre, pero es obvio que se prueba con antecedentes objetivos, ¿no? Declaraciones, hechos, testigos que escuchan, ¿no? Entonces yo puedo saber que el sujeto de alguna manera conocía que la situación de la víctima era muy vulnerable en términos de depresión y acción suicida. Aún así, si ya el sujeto en el fondo violó o agredió sexualmente a una mujer que sabe que tiene ideación suicida, me cuesta igualmente aplicar este delito, porque en el fondo te estoy castigando por la muerte que ya se provocó por un delito que te estoy castigando ahora. Te castigo la violación, te castigo el abuso sexual, pero además te castigo eso es bien fuerte. Entonces, por eso yo miraba más el tema de la inducción, pero la inducción ya considera si es violencia de género del 390 ter. ¿Qué quedaría fuera qué quedaría en este delito? Quizá yo lo estructuraría como una forma de inducción al suicidio que contemple violencias de género distintas del 390 ter. Claro, yo creo que ese sería como el ámbito, ¿no? Bueno, no sé si le contesté, pero claro, se podría acreditar. Como todo elemento subjetivo siempre es difícil, pero con antecedentes fácticos en términos de declaraciones, de testigo, ¿no? De que lo que viste, lo que escuchaste, cómo conocías a la víctima, que a lo mejor también era bastante conocido que ella tenía esta situación de vulnerabilidad, de ideación suicida, y él era parte del grupo, círculo de amigos que sabía. O sea, yo creo que todos los medios de prueba pueden servir para, de alguna manera, revelar el conocimiento del sujeto frente al riesgo de suicidio. Ahora, este es un esfuerzo de interpretación para que no haya vulneración de una imputación subjetiva. Pero yo creo que en el hecho va a ser bien difícil, si es que se da estos casos, serían muy excepcionales. Y creo que serían los casos como para poder tener argumentos válidos para poder imputar y acusar con, digamos, con algún fundamento que no sea solo una causalidad, o que caiga yo finalmente en una mera cualificación completamente objetiva, rechazable penalmente por todos los principios más básicos que nosotros siempre reforzamos. O sea, es lo que se me ocurre, ¿ah? Pero en términos de prueba, algo se podría acreditar. Obviamente con pruebas lícitas, por supuesto, tenía o recuerdo los derechos fundamentales. Claro. En relación a lo mismo, bueno, Patricia Ibarra también comentaba o preguntaba, yo creo que eso va a dar para otra charla, Pati, porque es súper interesante cómo vamos a empezar a construir estos casos, los fiscales, de qué prueba es importante, qué prueba podemos hacernos en los sitios de suceso, sobre todo para estas dos figuras nuevas. Y ahí, tal como decía Tatiana, cobra vital importancia todos los registros que va a dejar la víctima. Entonces, que un diario de vida, una carta suicida, el celular, examinar el celular y todos los mensajes, la mensajería que envía la víctima y que recibe,
es fundamental. Sociales, cuando uno ve y dice, oye, esta amiga está medio deprimida, ¿qué está pasando? Y testimonios, por supuesto, de sus cercanos, familiares, amigos, creo que por ahí tenemos que brindarnos de una prueba firme. Claro. Pero como decíamos, eso daría para otra charla. Sí, yo creo que ya como que lo hemos monopolizado, pero que se fija, yo quise partir suave, pero en realidad esto da para mucho, ¿no? Y muy interesante. Yo sí quisiera, o sea, quería ayudar un poco también, no solamente con la advertencia de los posibles riesgos, la dificultad de estas figuras, porque piensen en la inducción sin muerte, sin suicidio efectivo, que es la que se castiga. También cómo acredito, incluso en términos objetivos. Ahora, eh, hay que ir construyendo, hay que ir viendo caso a caso. Yo estoy tranquila en términos procesales porque sé que la gran mayoría de los derechos ya estaban, pero aquí hay un refuerzo muy importante que se necesitaba quizás también por esta forma que comentábamos, cómo a veces se hacen estos delitos que son especialmente delicados frente al estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima en casos de delitos sexuales, que tiene esta connotación especialmente, digamos, particular frente a la perturbación psíquica. Y si la persona ya tenía una perturbación psíquica, claro, por ahí podría ir. Así que eso. Perfecto, profesora Tatiana. Mira, nos quedan preguntas, pero el tiempo nos pilló un poco. Agradecidos de la participación de nuestro público el día de hoy y, por supuesto, agradecidos de la profesora Tatiana Vargas por su excelente exposición y charla a la que nos ha invitado. Y bueno, desde ya dejar también invitados a nuestros auditores al ciclo de charlas que está organizando la Asociación de Fiscales con temas súper interesantes, como adelantó Francisco. Así que no se pierdan. Vamos a estar publicitando aquellas charlas y nuevamente muchas gracias, Tatiana, por tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, que esté muy bien.